Vamos entonces a orar y vamos a tener el tema de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias porque podemos aprender unos de otros, podemos estar en comunión y, como dice tu palabra, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos, Señor, expectantes porque vemos que todas las cosas están avanzando, están apurando en este mundo. Estamos viendo pestes, estamos viendo guerras, estamos viendo terremotos en muchos lugares del mundo, y esto nos está haciendo recordar que en cualquier momento tú puedes venir a por nosotros, a por tu iglesia. Por eso ayúdanos a estar atentos, a esperar ese momento glorioso del encuentro contigo en las nubes, y al mismo tiempo que podamos aplicar estas verdades y enseñanzas a nuestras vidas y hablar a otras personas para que puedan creer en ti también. Por eso pedimos tu luz y tu verdad para que nos guíen en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir entonces pantalla. Bien. Ahí estamos. Entonces, como siempre, vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos el martes pasado. Estuvimos viendo el capítulo 19 y tenía que ver con 3 temas: la adoración, la boda y el jinete. Creo que os acordáis, ¿verdad? Al ver las imágenes, estuvimos viendo cómo en el cielo había adoración y alabanza porque ya por fin el Señor había traído su juicio sobre el sistema religioso económico del anticristo. También vimos acerca de que la esposa de Cristo, que es la Iglesia, se estaba preparando para la boda. Y también vimos a ese jinete, que es el Señor Jesucristo, cabalgando en un caballo blanco y que venía para destruir a todos sus enemigos. Entonces, estos son esos 3 temas que vimos el martes pasado. Cada capítulo que nos acerca al final de Apocalipsis nos muestra cada vez más la gloria y la majestad de Dios. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 20 en este lienzo y nos vamos a imaginar otra de las herramientas o recursos que se pueden usar para pintar, lo que es, por ejemplo, un cubilete, que se usa para hacer las mezclas de pintura y para echarle algunos diluyentes, etc. Así que hoy Juan va a estar diluyendo algunas cosas y nos lo vamos a imaginar así porque ya quedan muy poquitos trazos para terminar este cuadro. Y el capítulo 20 que vamos a ver hoy tiene que ver con el milenio y con el trono blanco. Así que vamos a ver qué va a pasar en estos 2 lugares, ¿vale? Vamos a ir adelante y os quiero recordar este gráfico que habíamos puesto ya en alguna ocasión. Es importante que este gráfico lo tuviésemos en nuestra mente. Por ejemplo, cuando estamos viendo ahí esta flecha roja, eso simboliza la segunda venida de Cristo. Hasta ahora hemos estado viendo los 7 años previos, es decir, la tribulación que está sucediendo en la tierra. Pero ahora, con el capítulo que vamos a ver hoy, nos estamos centrando ya en la segunda venida, en ese caballo blanco en el que vino Jesús el martes pasado, en el capítulo 19, es esa segunda venida de Cristo. Entonces, después de esta segunda venida de Cristo, se va a dar paso a lo que son los 1000 años sobre la tierra, o lo que es el milenio. Entonces, para recordar, si nosotros fuésemos arrebatados hoy, comenzaría en la tierra los 7 años de tribulación, mientras nosotros en el cielo tendríamos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Cuando se terminan esos 7 años en la tierra, mientras nosotros estamos en el cielo, luego viene la segunda venida de Cristo, que es que el Señor viene con nosotros, con su esposa, a la tierra para reinar durante 1000 años. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver de nuevo el gráfico para hablar de algunas cosas más que tienen que ver con las resurrecciones. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a comenzar ahí, el versículo 1 del capítulo 20. Y Juan nos dice así: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Si os acordáis, cuando estuvimos viendo el capítulo 9, si os acordáis de esta imagen que habíamos puesto, habíamos dicho que el abismo es el lugar donde están los demonios atados, ¿eh? Y habíamos explicado que ese abismo era un lugar, si os acordáis, de donde salían una especie de langostas que venían preparadas para la guerra, etcétera, etcétera. El abismo es el lugar donde están los demonios, ¿vale? No tiene nada que ver ni con el cielo ni con el infierno. Vamos a ver algo más de eso en esta noche. Y es como si fuera un pozo sin fondo. Por eso dice ahí que viene un ángel con la llave de ese abismo. Estamos hablando de cosas espirituales. Por supuesto, esta llave no es una llave física, sino que es la forma de decir que ese ángel viene con la autoridad de Dios para abrir o para cerrar sus juicios, ¿no? Entonces, antes de pasar a analizar el capítulo 20, vamos a hablar algo del tema de los muertos, porque creo que han surgido algunas preguntas o algunas dudas durante estas semanas o meses, y a veces es un poco complicado de entender diferentes términos que usa la Biblia para hablar acerca de los muertos. Por ejemplo, ese abismo del que estamos hablando, se le llama también el Tártaro. Y como hemos visto, es el lugar de los demonios, ¿vale? Ahí no hay seres humanos. Es un lugar solamente para los demonios. Si os acordáis, cuando Jesús, creo que fue cuando fue a liberar al endemoniado gadareno y quiso echar a aquellos demonios que tenía dentro suyo, y los demonios le dicen: ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Y le dicen: no queremos que nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque es el lugar de los demonios. Hay seres malvados que son muy poderosos y que parece ser que Dios los ha atado en ese lugar, como por ejemplo nos dice Pedro y también Judas, aunque esto ya lo hemos visto, hablando de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y Dios los ató en el abismo, ¿eh? Y son aquellos ángeles posiblemente de los que nos habla Génesis 6, que bajaron para tener relaciones con las mujeres de la tierra, ¿vale? Entonces, ese es un lugar donde los demonios están, pero es un lugar temporal, porque al final los demonios irán a parar también al infierno, que es el lago de fuego y de azufre. Otro tema, el Seol en el Antiguo Testamento es lo mismo que el Hades en el Nuevo Testamento, solo que el Seol es una palabra hebrea y el Hades es una palabra griega. Eso significa el lugar de los muertos. Cuando tú lees la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vas a encontrar cómo se habla mucho del Seol, de que cuando las personas mueren van al Seol. Es como decir, van al lugar de la muerte, ¿eh? Su cuerpo se entierra y su alma, su espíritu van a ese lugar de los muertos. Y también es un lugar temporal en la espera del juicio. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos que mueren, que van a la muerte, unos luego van a ir al cielo y otros van a ir al infierno, ¿eh? Entonces es como un lugar temporal. Y yo creo que de aquí, de entender mal estas cosas, surge, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, aunque creo ya que ha sido eliminada recientemente por la Iglesia de Roma, ¿eh? Como un lugar de espera donde el alma tiene que purificarse para poder ir a la presencia de Dios. Pero el purgatorio no es una doctrina bíblica, pero creo que se debe a los errores de no entender estas cosas. Por ejemplo, antes de la muerte de Cristo, desde Adán hasta la muerte de Cristo, todos los hombres y mujeres salvos y los no salvos iban al mismo lugar, al Seol o al Hades, pero con una diferencia. Los salvos iban a un lugar de regocijo, de gozo, de paz, que se conoce en la Biblia como el seno de Abraham o el paraíso, y los no salvos estaban en ese lugar, pero, como dice Lucas capítulo 16, separados de ellos
por una gran sima, por un gran abismo. Entonces, era el lugar de la muerte, pero unos iban a un lugar de tormento. Eso lo podéis ver justamente en la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, donde el rico dice que estaba en tormentos, estaba siendo atormentado en una llama, y vemos cómo el Lázaro estaba en el seno de Abraham disfrutando de la paz por haber creído en Cristo. ¿Vale? Estaban en el mismo lugar, pero en dos compartimientos diferentes. ¿De acuerdo? Uno de tortura y otro de paz. Cuando Cristo muere y resucita, se lleva ese seno de Abraham directamente a la presencia de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús está muriendo en la cruz y uno de los ladrones le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces estamos viendo que las personas que creían en Cristo iban al paraíso, pero parece ser que con la muerte de Cristo, y algunos dicen que esos versículos donde dicen que Jesús bajó y predicó a los espíritus encarcelados, etcétera, etcétera, se está refiriendo a que Cristo bajó a ese lugar de los muertos en espíritu a proclamar su victoria en la cruz. Y es por eso que de ahí se lleva consigo a todos los creyentes, los salvos, que estaban en el seno de Abraham, y se los lleva a la presencia de Dios. Por eso ahora el paraíso, o el cielo, o la presencia de Dios es lo mismo. Espero haberme explicado más o menos hasta aquí. Luego hay otra palabra que se conoce como la Gehenna. Esta palabra, si leéis libros un poquito más especializados, vais a ver que era lo que se conoce como el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un lugar en el Antiguo Testamento donde los pueblos paganos sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Entonces era un lugar terrible, y estaba identificado con ese lugar de la muerte. Luego, la Gehenna en el Nuevo Testamento era el basurero que estaba ardiendo continuamente fuera de la ciudad, y al que Jesús se refiere cuando habla del infierno. Entonces, la Gehenna, o el lago de fuego, o el infierno, también es lo mismo. Por eso os pongo ahí que el infierno está sin estrenar, porque el infierno es un lugar, que es el lago de fuego y de azufre, y está preparado para Satanás, el anticristo y el falso profeta, y todas las personas que no creen en Cristo, además de todos los ángeles caídos y los demonios que están ahora en el abismo. Esto habría que verlo con un gráfico para aclararnos un poquito, pero por lo menos para que tengáis una idea. Es decir, como hemos visto el martes pasado, las personas que van a estrenar el infierno, visto desde nuestro punto de vista temporal, son el anticristo y el falso profeta, que van a ser arrojados allí. 1000 años después van a ser arrojado Satanás, junto con todos los incrédulos y todos los ángeles caídos. Recordad que, aunque hoy las personas mueren y van a la muerte, es decir, los no salvos al Seol, a un lugar de tormento, y los salvos ya van directamente a la presencia de Dios, pero todavía no van con cuerpos resucitados, porque la resurrección de los cuerpos todavía está por suceder. Entonces, cuando se produzcan las resurrecciones del cuerpo, que vamos a ver hoy, tanto los salvos como los no salvos van a tener un nuevo cuerpo, los salvos un cuerpo glorificado para habitar la eternidad, y los no salvos un cuerpo diferente para estar sufriendo en el infierno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hoy el no salvo, el incrédulo, va al Seol y al Hades, y el salvo creyente va directamente a la presencia de Dios. Espero que con esto quede un poquito más claro. De todas formas, esto es lo que extraemos de lo que nos parece que es este tema, porque no podemos ser dogmáticos con estas cosas, y sobre todo con Apocalipsis,
pero es interesante saberlo para no confundirnos con tantos términos del Tártaro, del abismo, de la Yejena, del Seol, del Hades. Entonces, sería bueno que estudiéis este tema también en vuestras casas, viendo los versículos que hablan sobre ello, para que nos quede un poquito más claro. Muy bien. Versículo 2 de Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, recordad, estamos en la segunda venida de Cristo, Cristo viene ya a la tierra para reinar, y una de las cosas que va a hacer es prender a Satanás en un lugar temporal. Estamos hablando del abismo, no estamos hablando del infierno. Eso es al final de todo. Cuando ahí se nos habla, como decíamos antes, de la llave, se nos está hablando de una cadena que traía el ángel, de que prendió y ató a Satanás, pero recordemos que estamos hablando de seres espirituales. Entonces todo esto es un lenguaje simbólico. No significa que literalmente el ángel traía una cadena de hierro en su mano. Lo que nos está mostrando es que el ángel viene con la orden de Dios de prender, es decir, de confinar, y no por el coronavirus, sino por algo mucho peor que es el pecado, confinar a Satanás al abismo durante 1000 años. Y esta frase 1000 años se repite muchas veces en este capítulo, por lo que entendemos que es algo literal, que van a ser 1000 años literales, no algo simbólico. Bien, y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, algo muy importante para entender son las acciones del ángel en estos versículos. Fíjate lo que hace con el diablo, con Satanás. Lo prendió, lo ató, lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló. Esto nos suena así como a una cárcel de máxima seguridad. Me acuerdo cuando estuvimos en Argentina, en el año, no sé si fue en el año 2001, más o menos por ahí, fuimos a una cárcel en Paraguay que se llama el Penal de Tacumbú. Y en ese lugar conocimos a un preso llamado Luis, que todavía tengo por aquí en algún sitio una pegatina que él me dio que ponía Jesús es el Señor o algo así. Este hombre, Luis, se le conocía como el Topo, y era una persona que se escapó de un montón de cárceles en Paraguay y se le sometió a un proceso donde se le llevó a un lugar de máxima seguridad porque él siempre se escapaba de la cárcel y nos contaba su historia de cómo conoció al Señor, ¿no? Para abreviarlo, os diré que a los presos generalmente allí se les lleva cartones de leche porque les ayuda mucho para estar alimentados o nutridos, ¿no? Y entonces alguien dejó en la cárcel, en su celda, lo que parecía un cartón de leche envuelto en papel de periódico, pero resulta que era una Biblia. Y entonces Luis nos dice que empezó a leer la Biblia y se convirtió al Señor. Y él nos decía, esa leche que yo pensaba que era leche, era la leche espiritual que necesitaba y que transformó mi vida, ¿no? Y siempre me acuerdo cuando hablo así de un preso muy peligroso, de este hombre, de Luis. ¿Sabéis que a este hombre luego lo dejaban salir de la cárcel para predicar el Evangelio en la calle y él volvía de vuelta a la cárcel para cumplir su prisión, su condena? Y en la cárcel esta había un pastor que vivía con toda su familia dentro de la cárcel. Y ese era su ministerio, porque había muchos presos cristianos allí que habían conocido al Señor. Bueno, una historia muy para contar muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay un preso que hay que atarlo, hay que encadenarlo, hay que ponerle una máscara, hay que ponerle una cadena, etcétera, es porque estamos hablando de alguien muy peligroso. Y en este caso, Satanás hay que prenderlo, atarlo, arrojarlo, encerrarlo y sellarlo. Y todo tiene que ser hecho por un ángel más poderoso que él.
Entonces, fijaos lo terrible que es este ser diabólico que engaña al mundo entero. Hay promesas de este reino milenial a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 17:8 ya se le están dando a Abraham las promesas de una tierra, de un reino milenial. Se nos dice, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero estos versículos todavía no se han cumplido. Primero porque Israel fue, durante muchos años y siglos, fue siempre perseguido y también fueron conquistados por otros reinos y por otros imperios. Aún al día de hoy, Israel no ha poseído la tierra que se le ha prometido, por incredulidad. Así que esta promesa que lleva ahí 5.000 años escrita todavía no se ha cumplido, así como muchas otras promesas que nos muestran que va a haber un reino milenial. Un reino donde Satanás va a estar atado durante 1.000 años para que no pueda engañar a las naciones ni a las personas. Otra promesa que tenemos del reino milenial, muy conocida en Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Otra promesa más que encontramos, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Esto se refiere a esas promesas de que del linaje de David iba a venir el rey que iba a reinar sobre toda la tierra, cosa que no ha sucedido todavía. Entonces, hay muchas promesas acerca de este reino. Hay otra, por ejemplo, en Zacarías 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y hay muchísimos, pero muchísimos versículos que hablan de lo que va a ser el reino milenial. Hablan de que va a ser un reino de gozo, de paz, de santidad, un reino de gloria, donde las personas van a tener consuelo, va a haber por fin justicia, va a haber instrucción y enseñanza para las personas, va a ser un reino de longevidad, donde las personas van a vivir como vivían en el huerto del Edén, va a haber trabajo para todos, va a haber prosperidad, conocimiento, se va a poder adorar a Dios, se va a hablar el mismo idioma. Todo esto que estamos diciendo lo dicen textos de la palabra de Dios. Va a haber comunión entre las personas. La presencia de Dios va a estar ahí con nosotros en el reino milenial y no va a haber maldición, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte y no va a haber opresión ni esclavitud. Lo que al final todo este mundo está pidiendo. Un reino así. ¿Quién no quiere un reino así? Sin embargo, cuando le hablamos a las personas de que seguir a Cristo es lo mejor, las personas, por un lado, quieren un reino de paz, de consuelo, de seguridad, de trabajo, de prosperidad, pero por el otro rechazan a Dios. Y no se puede tener lo uno sin lo otro. Sin Dios no hay tal clase de reino. Por eso, ya os digo, ese reino de 1.000 años está profetizado muchas veces y engloba estos y otros temas, donde se nos muestra cómo va a ser ese reino, como si fuera el aperitivo y las primicias de lo que va a suceder después en los cielos nuevos y en la tierra nueva, cuando estemos para siempre con el Señor. Ahora viene el versículo 4 de Apocalipsis 20 y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años. Así que aquí nos está hablando acerca de tronos.
tronos tiene que ver con el juicio. Y los jueces que van a estar sentados en estos tronos parece ser que vamos a ser nosotros, la Iglesia. Aquí habría que ver el tema más en profundidad, porque algunos hasta dicen que van a ser ángeles, que van a estar juzgando. Otros dicen que van a ser los apóstoles de Jesús, porque Jesús les dijo que iban a tener 12 tronos también para juzgar a las tribus de Israel. Pero parece ser que somos nosotros, la Iglesia, los que vamos a estar sentados, como esos 24 ancianos, en esos tronos. ¿De dónde quitamos estas cosas? Bueno, algún texto, como por ejemplo 1 Corintios 6:2, el apóstol Pablo dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y cuándo los santos van a juzgar al mundo si no es en el milenio? También en Apocalipsis 3, versículo 21, se nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y si no recuerdo mal, creo que al final de cada carta a cada una de las 7 iglesias siempre se dice al que venciere. Entonces aquí se nos muestra que tal vez es la iglesia, porque se está hablando de ella en este contexto, va a ser la que va a estar juzgando al mundo. Ahora mismo la iglesia está siendo perseguida por el mundo, está siendo martirizada por los gobernantes, por las naciones que no creen en Dios, pero un día va a ser la iglesia la que va a estar en el trono y la que va a juzgar a un mundo incrédulo. Qué cosas terribles y asombrosas nos esperan. Volvemos otra vez a ver este gráfico para recordarlo. Recordemos que estamos ahora aquí, después de esta flecha roja, donde hemos visto la segunda venida, ahora estamos en este reino de 1000 años. Y vamos a estar ahí en esos tronos, parece ser, para estar juzgando. También dice, como hemos leído, al que se le ha dado facultad de juzgar. No sabemos si va a haber una representación de la iglesia en esos tronos o cómo va a ser, pero sí parece que es la iglesia. ¿Y qué va a suceder ahí en la segunda venida antes de entrar al milenio? Pues va a haber dos juicios. Primero el juicio de Israel y después el juicio de las naciones, es decir, de los que no son judíos, de los que son gentiles. Si tú lees Mateo 25, del 1 al 30, vas a ver el juicio de Israel. Y si tú lees los siguientes versículos de Mateo 25, te vas a encontrar con el juicio de las naciones. ¿Qué significan estos juicios? Porque esto no tiene nada que ver ni con el tribunal de Cristo, que es para la iglesia en el cielo, ni con el juicio del gran trono blanco, que es el juicio que vamos a ver después en los últimos versículos de este capítulo. El juicio de Israel es para aquellos israelitas que van a estar vivos cuando Cristo venga en su segunda venida. Y de acuerdo a si ellos estaban esperando a Cristo, como esas parábolas que hemos visto de las vírgenes que tenían luz en sus lámparas, etc., los judíos que estén esperando a Cristo van a entrar al reino prometido milenial. Y aquellos que no estaban esperando a Cristo y que no creían en Cristo van a ser tomados y llevados para la condenación eterna. De ahí viene, y volvemos a repetir lo que decíamos el otro día, estarán 2 en el campo, el uno será tomado porque no cree en Cristo para ir a la condenación y el otro será dejado para entrar al reino milenial. Estarán 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada, llevada, porque es el juicio de Israel, y como no cree se la lleva a la condenación, y otra mujer que sí cree entra al reino milenial. Ese es el juicio de Israel. Pero también se va a producir aquí, en la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones, de todos aquellos que no son israelitas. ¿Y en base a qué se les va a juzgar? Si lees los últimos versículos, como digo, de Mateo 25, vas a ver que a ellos se les dice: por cuanto habéis hecho cosas buenas a uno de estos mis pequeños, dice Jesús, a mí me lo hicisteis. ¿Qué está sucediendo aquí? En el tiempo de la tribulación,
los 144.000 judíos que van a estar predicando y los judíos que se van a salvar en ese tiempo, las personas que cuiden de ellos, que los protejan, que los escondan en sus casas, van a ser personas que están mostrando que tienen temor de Dios. Esas personas van a entrar también al milenio. Porque esas personas, dice ahí, que van a decir, pero Señor, nosotros cuándo te vimos enfermo o cuándo te vimos necesitado, y el Señor les dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a uno de los de mi pueblo, Israel, a mí me lo hicisteis. Así que ahí vemos esa diferencia. Juicio de Israel para los judíos y juicio de los gentiles o juicio de las naciones para los que son creyentes, los que han cuidado al pueblo de Israel, van a entrar al milenio, y los que no son sacados también para la condenación. Así que al milenio, ¿quiénes entran? Solamente salvos. ¿De acuerdo? Todas las personas que entran al milenio, que hayan quedado vivos, porque en esa segunda venida también van a morir muchísimas personas cuando Cristo venga a destruir a todos aquellos ejércitos que hemos visto, pero todos los que van a entrar ahí al milenio van a ser personas salvas, ¿de acuerdo? Y dice ahí también, en ese versículo que acabamos de leer, que Juan vio las almas de los decapitados, y esto tiene que ver con los creyentes de la tribulación. Entonces, las personas que han muerto en la tribulación también van a ser resucitadas para entrar al milenio. Fíjate lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, los otros muertos son las personas que no son salvas. Todas las personas no creyentes van a tener solo un momento de resurrección, que va a ser al final del milenio. Todas las personas no creyentes, desde Adán hasta ese momento, hasta el final del milenio, van a resucitar juntas en la segunda resurrección, porque es la resurrección para condenación. La primera resurrección, como vamos a ver ahora, tiene que ver con los creyentes, con los salvos. Y de nuevo te pongo el gráfico, ¿vale? Porque quiero enseñarte aquí algo, a ver si lo puedes ver aquí abajo. En la segunda venida de Cristo suceden varias cosas, como hemos dicho, acerca de estos juicios, pero la primera resurrección se compone de 4 momentos de resurrección, en diferentes momentos, pero todas son de la primera resurrección, es decir, que engloban a las personas creyentes. Por ejemplo, la primera resurrección, los primeros que van a resucitar en la primera resurrección son los muertos en Cristo. Luego los creyentes que están vivos. Luego los santos del Antiguo Testamento y luego los creyentes que fueron muertos en la tribulación, que son estas almas de los decapitados, etc. ¿Cuándo comienza la primera resurrección? Comienza en el momento del arrebatamiento, o del rapto, o del traslado, como hemos dicho antes. Llámale como quieras. Es en el momento en el cual viene el Señor a buscar a su iglesia. Ahí, según Primera Tesalonicenses, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los primeros que resucitan son los creyentes de la iglesia. Desde la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, hasta el momento del arrebatamiento, todos nuestros hermanos y hermanas que ya han muerto y que están durmiendo, como dice el Nuevo Testamento, van a resucitar. Si esto sucede ahora mismo, por ejemplo, si ahora mismo viene el Señor a por su iglesia, los primeros en resucitar son los muertos en Cristo. Segundo, nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser transformados, como dice 1 Corintios 15, me parece que es. Entonces ya van 2. Los muertos en Cristo, los creyentes vivos que están en ese momento, somos transformados con un cuerpo glorificado. Luego vamos a experimentar
otro momento de esa primera resurrección, que son los santos del Antiguo Testamento, pero ellos van a resucitar antes del milenio. ¿De acuerdo? Antes del milenio. Y ahí también van a resucitar los creyentes muertos en la tribulación. Entonces, la primera resurrección se compone de 4 partes, por decirlo así, pero todas tienen que ver con las personas creyentes. Y la segunda resurrección, que como veis aquí en el gráfico, sucede después del reino milenial, es donde resucitan con cuerpos nuevos todos los no creyentes del mundo, de todas las épocas, para enfrentar un juicio, como vamos a ver, y para ser condenados al infierno. Cuántas cosas. Espero que me podáis seguir porque son muchos datos, ¿no? Muchas cosas. Por eso que esto todo es algo que nos tiene que animar y desafiar a que tú mismo puedas estudiar las escrituras. No te creas solo lo que yo te digo, aunque lo hago en el temor del Señor, ¿no? Y con estudio bíblico. Pero investígalo, míralo, analízalo y mira si estas cosas son así, ¿vale? Daniel 12, versículo 2, también nos habla un poco de estas resurrecciones. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ves las 2 resurrecciones aquí? Los que son resucitados para vida eterna, que son los bienaventurados, son la primera resurrección. Pero fíjate cómo esa coma que hay ahí hace todo un paréntesis, porque dice los otros, que son al final del milenio, serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Vamos al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Veis? La única bienaventuranza para la resurrección es para los que resucitan en la primera, porque son los creyentes. Los que resucitan en la segunda, que son los incrédulos, no van a ser felices, porque resucitan para condenación. Te pongo aquí otras cosas que nos pueden ayudar a comprender esto. La primera muerte, bíblicamente, es la muerte física. Es decir, cuando muere una persona por primera vez, es cuando muere físicamente. Si yo me muero ahora, pues me morí físicamente. Pero la segunda muerte de la que habla este versículo es la muerte espiritual, la condenación eterna. Entonces, una cosa es morir, como mueren las personas en este mundo, eso es la muerte física, la primera muerte. Pero los que no son creyentes y mueren sin Cristo van a experimentar la segunda muerte, que es la muerte eterna, la condenación en el infierno sin Cristo. ¿Vale? Y luego, otro término, que es el que estamos hablando, en la primera resurrección resucitan los salvos y en la segunda resurrección resucitan los no salvos. ¿Vale? A ver si así con estas cosas, remarcándolas, nos van quedando claras. De todas formas, creo que tendríamos que estudiar Apocalipsis una vez al año para ir recordando y memorizando estas cosas. También dice ahí en ese versículo que dice serán sacerdotes de Dios y de Cristo 1000 años. Es decir, que la Iglesia, como tal, como ya somos hoy sacerdotes de Cristo, un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya somos sacerdotes en Cristo, pero lo seremos de una forma física en el reino milenial. La Iglesia va a estar sirviendo a Cristo en el milenio, aunque al mismo tiempo también somos la esposa de Cristo. Pero todo esto, como decía el apóstol Pablo, y vimos el martes pasado, esto es un gran misterio. No sabemos cómo va a ser. Luego viene el versículo 7 y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pero recuerda bien, es Dios quien lo quita de ahí. Satanás no se va a fugar de la prisión. Satanás va a estar en una
cárcel de máxima seguridad donde nadie ni nada lo puede quitar de allí. Y yo creo que ese confinamiento de 1000 años para Satanás va a ser algo terrible. El hecho de tener que estar ahí y no poder hacer de las suyas, mentir, engañar, matar, eso va a ser terrible para Satanás. Pero es el aperitivo de lo que le va a suceder después. Porque aquí se le va a soltar durante un tiempo, donde va a engañar de nuevo a las naciones. Pero al poco tiempo se le va a echar de nuevo, como vamos a ver, al lago de fuego, al infierno. La pregunta es, ¿por qué, ya que se ató a Satanás en el abismo, por qué Dios no lo echó ya al infierno? Bueno, son preguntas que son muy complicadas de responder para nosotros. Pero una de las cosas es que Él va a tener una última oportunidad de tentar y de engañar a muchas de las personas que estaban en el milenio, pero no eran creyentes. Mira, recuerda, todas las personas que van a entrar al milenio después de la segunda venida de Cristo son creyentes, pero todos los hijos que se van a tener, y va a haber un tiempo de mucha procreación en el milenio, la tierra se va a llenar de millones y miles de millones de personas. Muchas de esas personas van a creer en Cristo, porque Cristo va a estar reinando en el milenio, pero muchas otras no van a creer en Cristo. Y es a esas personas a las que va a ir Satanás para de nuevo producir un amotinamiento en contra de Cristo. Mira lo que dice el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hemos dicho ya en otra clase que Gog es un príncipe, era un príncipe del Antiguo Testamento, y Magog era el territorio de Gog, era donde reinaba Gog, era el pueblo que se oponía al pueblo de Dios. Entonces, cuando aquí se hace referencia a este rey y a este territorio del Antiguo Testamento, se está haciendo de forma simbólica una referencia a que Satanás va a ir por todo el mundo, al ser suelto, intentando formar todo un complot para derrocar a Cristo. Tú fíjate cómo es de constante Satanás. Después de 1000 años, sentado, castigado frente a la pared, por decirlo así, no podría darse cuenta y decir, no, no tengo nada que hacer contra Cristo. Pues no, él va a hacer otro motín y va a dar otro golpe de estado. Y esto nos va a mostrar una cosa muy importante, queridos hermanos. Hay personas que dicen que si tuviésemos un medio ambiente perfecto, el hombre sería perfecto. Que somos pecadores debido a la cultura, debido al lugar en el que vivimos, debido a la crianza que nos da nuestra familia, y que el problema del ser humano es el ambiente en el que vive. Queridos hermanos, las personas que van a estar en el milenio van a vivir en un reino perfecto, en un reino de paz, de gozo, de santidad, donde Cristo va a reinar y donde vamos a estar en una teocracia. Dios gobernando. No hay nada mejor que eso. Sin embargo, aún así, en medio de un reino donde nadie muere, donde no hay enfermedad, donde hay prosperidad, las personas no van a creer en Cristo en su corazón. Es tremendo esto. Fíjate, veíamos en los capítulos previos todos los juicios que Dios trae contra el mundo para que se arrepientan de sus pecados, y la gente blasfema contra Dios. Y cuanto más Dios los aprieta, más blasfeman contra Dios. Pero ahora le da otra oportunidad y Dios dice, bien, os voy a dar un reino de paz. No os voy a apretar. Os voy a dar el reino perfecto que cualquier humano sueña. Y aún así, el corazón del ser humano es pecaminoso. Porque todas las nuevas personas que van a nacer en el milenio van a nacer en pecado. Porque el ser humano nace en pecado.
Y cuando Satanás recorra la tierra de nuevo, va a reunir, fíjate lo que dice ahí, un ejército como la arena del mar. Tantos miles y millones de personas que no van a creer en Cristo, aún estando viendo a Cristo y siendo gobernados por Él. Esto es tremendo, queridos hermanos. ¿Vale? Es lo que estamos diciendo ahora. Gente no salva del milenio. Y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mira qué rápido. Fíjate cómo dice ahí que van acercándose a Jerusalén, que es la ciudad amada, tal vez donde está, tal vez no, va a estar el trono de Cristo y él reinando ahí, y ellos van a querer asaltar esa fortaleza. Pero mira qué rápido, Dios hace, ¡pum!, se acabó. ¿Os acordáis de otro capítulo hace 2 semanas donde decía que Babilonia cayó en una hora, en un momento, en un día? Dios no necesita más. Dice ahí, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó. Aquí encontramos la soberanía de Dios, que es uno de los temas más importantes de la Biblia. Dios es el soberano. No lo olvides nunca. Dios es el soberano. Por mucho que este mundo nos parezca que está en quiebra, que está en bancarrota, que las cosas van mal, que este virus nos está matando, es verdad, porque este mundo pertenece al diablo. Pero Dios sigue siendo el soberano. Y mira lo que dice ahí, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, ahora sí, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, desde 1000 años antes, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no puedo imaginarme lo que va a ser este lugar, queridos hermanos. Porque este lugar no fue creado para las personas. Fue creado en la sabiduría de Dios para Satanás y sus ángeles caídos. Pero pensar que hay personas que no quieren recibir el amor de Dios. Dios no envía a nadie al infierno. Dios permite que vayan al infierno. Porque las personas rechazan a Cristo. Dios nos da la oportunidad de no tener que ir a este destino de condenación. ¿Y cuántas personas hay que lo rechazan? Pero nosotros tenemos que hablar de este lugar, hermanos. Va a haber un lugar de condenación. Tenemos que tener compasión por las personas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a clamar por aquellos que se pierden. Porque van a estar en un lugar que ni siquiera nos imaginamos lo que va a ser. Y viene el versículo 11 ahora. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí encontramos a Cristo en el gran trono blanco. Es el lugar de juicio para todos los inconversos de todas las épocas del mundo y de la historia. Van a resucitar ahí para ser juzgados. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Hechos 17:31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que va a estar sentado en ese trono, recibiendo y teniendo la justicia, el juicio delegado de Dios el Padre, es Cristo. Él va a ser quien juzgue a estas personas. También nos dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor, es decir, todo este juicio que es todo este conglomerado de Apocalipsis, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto se refiere ya al momento que está después del milenio, cuando se produce este juicio,
se va a renovar todo este universo y se van a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ya nos lo está recordando Pedro aquí. Y viene el versículo 12 y dice, y vi a los muertos, es decir, a los no creyentes, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es muy importante entender que en esta segunda resurrección, que es la resurrección de los incrédulos, estos juicios no tienen que ver con si van al cielo o al infierno. Todos resucitan para ir al infierno, pero cada uno va a ser castigado en diferentes grados de castigo, según las obras que hayan hecho. Las obras del ser humano no dan la salvación, ¿vale? Sois salvos por gracia, no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero sí van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. No va a sufrir lo mismo en el infierno alguien, por ejemplo, como Adolfo Hitler, como va a sufrir una persona no creyente que realmente no hizo grandes maldades en su vida, pero que no creyó en Cristo. Los grados de sufrimiento en el infierno van a ser diferentes de acuerdo a las obras que las personas hagan. Por eso cuando ahí se nos dice el libro de la vida es el libro donde no figuran los nombres de estas personas. El libro de la vida aparece en otros versículos de la Biblia y se nos muestra que ahí solo están escritos los nombres de las personas que creen en Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tu nombre es anotado en ese libro de la vida. Y cuando llegas delante de Dios, dice, a ver, Abraham Soya San Pedro, sí, creíste en Cristo en el año 1985, puedes pasar. Pero va a haber personas que van a llegar allí y su nombre no va a estar anotado allí. Y luego, cuando habla de los otros libros, son las obras personales de estas personas incrédulas. Así que van a tener el mismo destino, que es el infierno, pero un diferente castigo. ¿Sí? Y mira el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si te das cuenta, hay cadáveres que no se han recuperado. Personas que han muerto en guerras, que realmente se han desintegrado. Personas que han sido comidos en el mar por animales o en la tierra. Pero esas personas van a ser de nuevo resucitadas. Y el poder de Dios es tal que cada persona que haya muerto donde fuera, la muerte va a abrir sus puertas y va a entregar esas personas a Dios, porque tienen que ser juzgadas. Porque dice Hebreos 9:27, está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Yo me imagino que todos los que estáis escuchando esto sois salvos. Pero si tú estás escuchando este mensaje, estás escuchando acerca del Apocalipsis, estás escuchando que hay un Dios de amor que te ama, que dio a su Hijo por ti en la cruz, que ocupó tu lugar, pero realmente te rebelas contra Dios y no quieres que Cristo reine en tu vida, te vas a enfrentar a este lugar. Yo no conozco tu corazón. Yo estoy dando por sentado que estamos haciendo un estudio bíblico y que todos los que estáis ahí sois salvos. O este estudio que luego se va a emitir por YouTube. Pero querido, no tienes ni idea de cuánto te ama Dios. De que ha hecho todo lo que estuvo en su mano para poder darte la salvación, para que no vayas a este lugar de tormento. Y si tú quieres seguir viviendo tu vida lejos de Dios, estás decidiendo ir a un lugar donde Dios no va a estar, una condenación eterna. Así que la muerte y el Hades van a entregar a estas personas
Y dice el versículo 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabes por qué? Mientras hay pecado, hay muerte. Pero una vez que Dios quita el pecado, Satanás echado en el infierno, todos los pecadores condenados, todos los salvos en la eternidad, en la presencia de Dios. La muerte ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. Así que la misma muerte es asesinada. La muerte es quitada y es echada también en el lago de fuego. Y ya nunca más habrá muerte, jamás, por toda la eternidad. Porque nunca más habrá pecado. Y porque esa maldición que vino de parte de Dios por haber pecado contra Él, ya nunca más va a estar sobre nosotros. Hasta parece imposible pensar que va a haber una vida eterna para siempre donde no lloraremos cuando alguien de nuestros seres queridos fallezca. Porque nunca más va a haber algo así. Va a haber una vida preciosa al lado de Cristo, viviendo para siempre en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y el versículo 15 es terrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ni siquiera nos imaginamos lo que va a ser esto. Hasta a veces nos parece algo demasiado cruel. ¿Por qué no una aniquilación mejor que una tortura eterna? Hasta parece que Dios es demasiado malo. Pero esto es lo que nos dice la Biblia. Cada ser humano va a tener la oportunidad de decidir a dónde quiere ir. Si quiere estar con el Señor en el cielo para siempre, o si quiere estar separado de Dios para siempre. No es el destino del infierno donde Dios manda a las personas. Es donde las propias personas deciden ir. Y yo creo que quien más llora cuando piensa en esto es Dios mismo, que dio su misma sangre en la persona de Cristo para que yo no tenga que ir ahí. Queridos hermanos, este capítulo nos recuerda ese milenio, ese reino milenial que son las puertas que se abren para disfrutar de lo que vamos a saborear durante 1000 años y de lo que va a ser después toda la eternidad. Por eso, realmente esto nos tiene que llenar el corazón de gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero nos tiene que llenar el corazón de compasión por aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Yo no puedo obligar a nadie a ser salvo, yo no puedo tomar la decisión por otro, pero puedo avisarle y advertirle del peligro al que se enfrenta. Por eso nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros gobernantes necesitan saber de Cristo, necesitan saber de Él. Así que, queridos hermanos, vamos a dejar aquí este tiempo y si Dios quiere el próximo día veremos ya el capítulo 21, que vamos a estar hablando ya del cielo, porque ya todos estos tormentos y estas imágenes feas van a pasar y ya viene solamente Cristo, su reino, el cielo, la eternidad, y esto es lo que va a suceder. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos equivocarnos al interpretar muchas de estas cosas, pero que va a haber un cielo, un infierno, que Cristo va a volver y que la salvación es solamente por fe, eso es doctrina fundamental. Y eso no se puede cambiar. Bueno, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda, recordad que podéis escribirnos, podéis hacerlo a través del email o a través del WhatsApp en la iglesia, y ahí estamos también para ayudaros en todo lo necesario, ¿de acuerdo? Me gustaría pedirle a alguien que ore, pero me gustaría dar libertad, pero que no pasen más de 10 segundos, ¿sí? ¿Alguno de vosotros quita el silencio de su micrófono, por favor, y ora a Dios para terminar esta sesión?
Yo voy a orar, pero antes felicitar a Abraham por este estudio del capítulo 20, porque este capítulo es el capítulo tal vez, o sin tal vez, el capítulo más importante de Apocalipsis y también el más controvertido, el más problemático. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos por tu soberanía. Tú eres un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios grande, un Dios que todo lo conoces, todo lo controlas, porque tú has sido el creador. Y te alabamos y te bendecimos porque nosotros ahora ya como hijos tuyos tenemos esta hermosa esperanza de que cuando Cristo venga en las nubes para recoger, para arrebatar a su Iglesia universal, vamos a estar con Él por toda la eternidad. No vamos a pasar por ese juicio. Será algo terrible el juicio por cual los inconversos tienen que pasar y al lugar de condenación eterna. Te alabamos y te bendecimos porque por tu gracia, por tu misericordia nos has salvado, nos has perdonado y ahora como hijos tuyos nos gozamos en la salvación y nos gozamos y te rogamos que tú nos uses también a cada uno de nosotros para ser de testimonio, de ayuda, para testificar a tantas personas a nuestro alrededor que viven sin salvación, familiares nuestros incluso, vecinos, amigos, conocidos. Úsanos, danos oportunidades para hablar de esta terrible condenación que vendrá sobre cada persona que no acepta al Señor Jesucristo. Padre Celestial, síguenos ayudando, sigue dando fuerzas a Abraham para continuar con este estudio y te alabamos y te bendecimos de nuevo y te damos las gracias por todo y bendice cada hogar aquí representado y oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.